Buenas tardes, chicos. Ya la clase había iniciado, pero problemas de la computadora me falló, entonces voy a continuar con la clase. Vamos a esperar a ver si el tiempo me da. Espero que sí. Eh, Voy a compartir pantalla, voy a iniciar nuevamente en la presentación en la que estaba, pues les hablaba de lo que eran los pararrayos, que es otro sistema de protección sistema de protección para, como el sistema de puesta a tierra, pero en este caso, bueno, son pararrayos que se diseñan y se colocan en lugares altos de edificios donde se le vaya a hacer un sistema de protección. Recordemos que un sistema de protección es aquel que el objetivo, sí, su objetivo es prever una protección a cualquier ser vivo que esté cerca o que esté involucrado en una descarga eléctrica y los equipos electrónicos que estén conectados en esa área donde se desea realizar esa protección. Es importante recordar también que estos sistemas son sistemas que se colocan, digamos, en la parte alta de los edificios donde se le va a realizar un sistema de puesta a tierra, pero ellos igualmente lo que hacen es atraer la descarga. Ellos son usualmente utilizados para atraer las descargas atmosféricas, que también son descargas eléctricas, a través de su pararrayo, y ellos igualmente lo llevan a tierra. O sea que es un sistema de protección de tierra, pero a través de pararrayos. ¿Okay? Entonces, bueno, como les comentaba aquí, ya les había dicho los efectos eléctricos, los efectos electrodinámicos, ¿verdad? Que son los daños a edificios, deformaciones y rupturas en las estructuras de las fuerzas generadas por el elevado campo magnético que se produce cuando se producen descargas atmosféricas, por ejemplo. Los efectos térmicos, como lo que son los incendios, que también obviamente bien es sabido que descargas atmosféricas provocan grandes incendios cuando estas descargas son bastante grandes. Efectos sobre personas y animales, bueno, obviamente como cualquier descarga eléctrica, bien sea por alguna falla eléctrica o por una descarga atmosférica, el efecto que produce en una persona o un animal puede ser mortal. ¿Ok? Entonces el rayo es uno de los fenómenos más destructivos de la naturaleza, que durante las tormentas eléctricas se producen gran cantidad de descargas atmosféricas que pueden alcanzar cientos de kiloamperios. O sea, en este caso son, digamos, descargas eléctricas incalculables y que no podemos dominar más allá de realizar protecciones para evitar grandes daños a los sistemas donde están conectados. Pero obviamente son descargas que nosotros no podemos controlar, ¿ok? O sea, es decir, la cantidad de corriente, de amperios que pueda circular con una descarga eléctrica es algo que nosotros no podemos ni controlar, ni tampoco podemos, digamos, eh, imaginar, porque eso va a depender obviamente de la naturaleza, ¿ok? Un sistema de protección contra rayos tiene 4 objetivos básicos, que son capturar el rayo. Es importante que el pararrayo obviamente pueda atraer, su función principal es capturar, atraer el rayo, pues obviamente esa es una de los principales objetivos de un sistema de pararrayo. Conducir la corriente de rayo de forma segura a la Tierra, es decir, que su efectividad sea real al momento de atraer esa descarga atmosférica, ¿verdad? Y llevarla hasta la Tierra como obviamente un sistema de protección de tierra. Disipar la corriente del rayo en la Tierra, ¿ok? Y proteger contra efectos secundarios del rayo. ¿Cómo se forman los rayos? Bueno, primero, en condiciones normales existe en la atmósfera un equilibrio entre las cargas positivas y negativas en el que la Tierra está cargada más negativamente que el aire y los elementos situados sobre el suelo. Obviamente eso es algo ya de naturaleza que nosotros realmente no podemos controlar ni manipular. Al formarse las nubes de tormenta se produce una polarización de las cargas. En la mayoría de los casos, la parte baja de las nubes queda cargada negativamente, induciendo una carga positiva en la Tierra y en los elementos situados sobre ella, formándose entonces en la atmósfera un campo eléctrico que llega a alcanzar decenas de kilovoltios, ¿okay? Lo que es cuando el momento cuando se produce esta descarga atmosférica. Cuando el campo eléctrico es suficientemente intenso, la nube comienza a descargarse hacia la Tierra y el camino que forma esta descarga se denomina trazador descendente y produce una variación muy brusca en el campo del campo eléctrico que afecta las cargas positivas de los objetos situados sobre el suelo. Y uno de estos objetos será el que forme el trazador ascendente, que irá a encontrarse con el trazador descendente, es decir, la conexión entre la Tierra y la nube, que es lo que produce entonces el campo que genera la descarga atmosférica.
Bueno, acá les dejo una información sobre los parámetros de los rayos, que realmente nosotros es para conocimiento de lo que produce y cómo se produce un rayo, pero nosotros como proyectistas de un sistema de puesta a tierra, un sistema de pararrayos, digamos que no es relevante información, o no sería nosotros los que los que tendríamos que obtener esa información. Pero igualmente, a manera de conocimiento, los parámetros de los rayos. El cálculo de riesgo del impacto del rayo. En las normas de protección contra rayos se definen procedimientos a seguir para calcular el índice de riesgo de una estructura y, de acuerdo con el resultado obtenido, determinar la necesidad de instalar un sistema de protección contra rayos y el grado de seguridad de este. O sea, el grado de seguridad que va a tener o que debe tener ese sistema de pararrayos. En general, en el cálculo de índice de riesgo se compara la frecuencia de rayos esperada con la probabilidad que se considera asumible de caída de rayos sobre la estructura. Se debe hacer un estudio, ¿verdad? ¿Cuáles son las probabilidades de caída de rayos sobre la estructura a la cual nosotros queremos proteger? Se debe hacer primeramente digamos, esa indagación o esa probabilidad. ¿Okay? Este valor depende de diversos factores tabulados, como el tipo de estructura y su contenido. El tipo de estructura al cual donde nosotros vamos a colocar ese pararrayo. Aunque en ocasiones puede tenerse en cuenta otras consideraciones que llegan a mejorar el nivel de protección, aumentando la eficacia del sistema de protección contra el rayo por encima de los resultados de cálculo de índice de riesgo. ¿Okay? El nivel de protección está relacionado con la probabilidad aceptada de que un rayo impacte en la estructura a proteger. Un nivel de protección poco restrictivo será capaz de interceptar rayos con una alta corriente asociada, pero podría no captar un rayo de poca corriente. El nivel de protección 1 considera niveles más restrictivos y seguras para los captadores, por lo que el sistema interceptaría también rayos de menor corriente asociada. Es decir, el rayo no solamente va a traer pequeñas descargas atmosféricas por las cuales se va a descargar toda esa corriente o toda esa corriente que vaya a circular a través de él, sino que él debe ser capaz de atraer, digamos, la magnitud que sea de pararrayo a través de su sistema de protección hacia la Tierra. ¿Ok? Instalación de un pararrayo. ¿Cómo se debe instalar un pararrayo? Una instalación de pararrayo es el sistema que protegerá una infraestructura de las descargas atmosféricas. La principal función del sistema será evitar que la carga del rayo impacte directamente sobre la instalación. ¿Ok? La protección se efectúa al llevar la corriente de rayo al sistema de puesta a tierra, salvaguardando la estructura. Esto sucede porque toma el camino de menor resistencia toma el camino de menor resistencia para pasar sin problema a través de la instalación de pararrayos y su conexión. De esta manera, se asegura que la punta captadora, es decir, la parte más alta del pararrayo, reciba el rayo, es la que va a atraer el rayo, y se conduzca la energía por el camino asignado y se libere en la puesta de tierra de manera segura. Este camino evita daños a la infraestructura, incendios o sobrecargas, ya que un solo rayo puede traer millones de voltios de energía. Pasos que se deben seguir para esa instalación. En primer lugar, se evalúa y mide previamente la infraestructura, techo y cimientos del edificio donde se va a instalar ese pararrayo. Los técnicos realizan un diseño y estimación completo, es decir, de toda la estructura o la infraestructura donde se va a instalar el pararrayo. Para empezar la instalación, se fijan las partes más altas, como les comentaba, los pararrayos o terminales captadores, de acuerdo al diseño previamente considerado. Conectemos los pararrayos y conductores, que es el cable de cobre, que es el que está conectado al pararrayo y es el que va a conducir toda la corriente hacia el sistema de tierra que está conectado, o sea, hacia la malla de tierra que también debe estar previamente diseñada en la base de ese edificio donde nosotros vayamos a hacer esa instalación del sistema de puesta a tierra, ese sistema de protección de pararrayo. ¿Ok? El conductor de bajada debe mantenerse lo más recto posible, es decir, el cable de cobre debe estar lo más recto posible, evitando desviaciones o tramos largos. Tomar en cuenta que algunos tipos de suelo pueden requerir una instalación especializada. Es esencial que estos componentes estén correctamente conectados para minimizar las posibilidades de que se produzca un loops de corriente. Es decir, recordemos que cuando no tenemos, o cuando tenemos, de hecho sucede en las casas también, o en cualquier instalación eléctrica, donde hayan, digamos, conexiones o amarres, vamos a verlo así, o de cables, eso siempre genera lo que son puntos calientes. Allí ocurre una
una pequeña falla, digamos así, de corriente, lo que llamamos punto caliente, ¿ok? Entonces, eso también puede generar fallas al momento de transmitir la descarga del rayo a través de su conductor de cobre hacia la malla tierra, ¿ok? Estos conductores de bajada, es decir, el conductor que va hacia la malla tierra, debe evitar la proximidad a conductores de electricidad o de gas, obviamente para evitar algún contacto y pueda producirse un daño mucho más grande. Los pararrayos deben estar conectados al menos a 2 conductores de bajada. Se ubican puntos en el sistema eléctrico donde la sobrecarga de energía por rayos podrían diseñar dispositivos como teléfonos, televisores, computadoras, entre otros, y en este caso se instala un dispositivo protector de sobretensiones. Si hay antenas receptoras, como son la de radio o la de teléfono o las de internet, que usualmente también se usan ahorita, deben conectarse mediante una vía de chispas aislada al sistema de protección contra rayos y conductores adecuados. O sea, debe existir un sistema de protección distinto, ¿verdad?, al que está conectado, digamos, el pararrayo para una posible descarga eléctrica, ¿ok? Ese debe ser un sistema de protección distinto. Tener presente que todos los sistemas de puesta a tierra para la misma estructura deben estar equipotenciados. ¿Dónde se debe colocar un pararrayo? La instalación de pararrayos se efectúa generalmente en una elevación fija y alta, lo más alto del lugar donde se vaya a instalar el pararrayo y que esté bien fijada los cimientos del techo de la azotea donde está ubicado el pararrayo, como lo es el techo de una edificación, por ejemplo, debido a que los rayos tienden a golpear el objeto más alto y cercano. Las puntas captadoras se colocan en todas las esquinas o vértices a lo largo de los bordes de la estructura. La cantidad de puntas para rayos que se coloca va a depender de la extensión del nodo, es decir, del espacio donde se esté colocando ese pararrayo. El cable de puesta a tierra se conecta a la base del pararrayos y con el principio de 2 caminos llegará hacia el sistema de puesta a tierra en el suelo, ¿ok? Entonces, en el caso de una instalación de pararrayos en edificios y otros, el suelo se utiliza como base de derivación de la energía eléctrica, es decir, donde se deriva toda esa descarga eléctrica es en la base, es decir, en la malla tierra que nosotros debemos colocar para que pueda circular esa descarga atmosférica. ¿Cómo saber si debo instalar un pararrayo? ¿Okay? Como les comentaba anteriormente, se debe considerar una evaluación donde se especifique las probabilidades de incidencia de un rayo en el lugar donde queremos realizar ese sistema de protección de pararrayo. Entonces, dice, realizando una correcta evaluación del riesgo, aplicando la normativa, los cálculos, nos dirán si necesitamos instalar un sistema de protección o no, dependiendo del nivel isoceráunico de la región en estudio. Hay ciertos lugares donde una instalación de pararrayos es más beneficiosa, ya que por circunstancias climáticas y geográficas, los rayos tienen una mayor ocurrencia. Resaltan los edificios altos, especialmente ubicados en áreas urbanas que tienen un clima de tendencias a lluvias, impacto de rayos y tormentas eléctricas. Una estructura ubicada en un área con un número de rayos por encima del promedio debería considerar seriamente la instalación de un sistema de protección. En áreas suburbanas, inmuebles construidos en las montañas con árboles altos o pocos metros y el agua cercana de ríos son factores de alto riesgo para ser susceptibles a golpes de rayos. Por ejemplo, lugares donde son muy boscosas, donde existe corrientes de río, donde el lugar tiene un clima bastante lluvioso. Todos esos son lugares donde las probabilidades de que ocurra una descarga atmosférica y que se produzca un rayo son más elevadas y son las más, digamos, tentativas a producir, a necesitar un pararrayo. También lugares donde hay ciudades que, o sea, que no están realmente cerca digamos, de lugares boscosos, pero son ciudades que tienden bastante a climas de lluvia y presentan edificios altos que se caracterizan por altos edificios. Estos lugares también son candidatos para realizar un sistema de protección de pararrayos por la altura de estos edificios y el clima que se ubique en esas ciudades donde ocurren, digamos, esa probabilidad de descargas atmosféricas. En pararrayos contamos con más de 45 años en el mercado suministrando productos de alta protección. Diseño, cálculo y especificaciones del sistema de pararrayos. Bueno, chicos, como les comentaba, la clase ya va a terminar. De todas maneras, yo esta clase se las voy a dejar colgada en
en el aula para que ustedes puedan checar. Y acá les dejo, que es un tema bastante amplio, pero está muy bien especificado acá, diseño, cálculo, especificación del sistema de pararrayos. Aquí ustedes van a poder evaluar y observar cuáles son las normas que establecen o que rigen la elaboración y el diseño de un sistema de puesta a tierra de pararrayos, ¿ok? Cómo se determina los índices de impacto que tienen un sistema de pararrayos, y todas las fórmulas necesarias, que realmente no son tantas, son bastante básicas las normas, perdón, las fórmulas, para que ustedes puedan checar. Y de todas maneras, como siempre les comento, ustedes pueden hacer cualquier pregunta, cualquier duda, a través de las diferentes formas de interacción del aula, y yo obviamente con gusto les estaría respondiendo.